Sean bienvenidos a Ávila es así de natural. Hoy toca cerrar temporada y como siempre a mi lado Vicente García, que nos acompaña cada temporada. Muy buenas, Vicente. Hola, Soraya, ¿qué tal? Hoy toca cerrar temporada. Sí, bien cerrada. Vamos a cerrarla, que va a hacer mucho calor ahora ya y no podemos andar saliendo de marcha con el calor que hace. ¿Qué ruta nos has traído hoy? Unas pinceladas en este sumario. Pues sí, mira, también vamos a contar una historia muy curiosa que mucha gente de Ávila seguro que la desconoce. Probablemente los del Valle del Tietar sí que sepan algo, pero los del resto de la provincia es fácil que no. Y se trata que hubo un proyecto de hacer un ferrocarril desde Madrid hasta Arenas de San Pedro, pues ya hace muchos años, en tiempos de Franco, para que la gente se haga una idea. Un proyecto muy curioso que pretendía dar salida a todos los productos que había en el Valle del Tietar, porque, como sabéis, es un valle muy fértil, entonces se produce allí de todo, hasta naranjas. Y entonces hubo un proyecto muy interesante que quedó un poco en el olvido. Entonces vamos a ver un pequeño reportaje sobre ese proyecto, por dónde iba a transcurrir, y hemos dado un pequeño paseo también por el trazado de donde iban a ir las vías. Luego también tenemos una demo, porque había gente que me pedía, a ver si haces alguna demo de tecnología. Y bueno, vamos a hacer una demo de un nuevo programa, no nuevo, sino una nueva versión de Website X5, que es un programa para hacer páginas web, que ha incorporado en esta última versión inteligencia artificial. Bueno, estamos ahora con lo de la inteligencia artificial. Está tan de moda. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial a veces nos va a hacer colapsar nuestra inteligencia natural, porque es que no vamos a necesitar ni pensar. En este programa, Website X5, vamos a ver cómo incluso si no estamos inspirados, nos puede crear un texto. O sea, que te ayuda demasiado. Sí, ¿no? ayuda bastante, sí. Y luego también tenemos un libro de Anaya Turing, de Guías de Viaje a Anaya, sobre 101 lugares de Castilla y León muy interesantes, y hay un gran porcentaje de ellos de Ávila, entonces es muy interesante traerlo. Y luego, por último, a nivel tecnológico también, de gadgets, que a ti también te gustan mucho. Me gusta. Pues, has venido ahí con la mochila, sí, digo, ¿esto qué es? ¿Qué podemos hacer? Luego lo desvelaremos. Si estás de ruta un par de días y resulta que ahora el móvil es imprescindible y te quedas sin batería del móvil y no tienes un enchufe. Bueno, entonces, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada y enseguida estamos de vuelta. El fallido ferrocarril por el Valle del Tietar. Así ha titulado esta ruta Vicente, ¿no es así? Así es. Nos dabas unas pinceladas en el sumario. Yo la verdad que no tenía ni idea de que se proyectó en su día el ferrocarril. Como dices, allá hay mucha materia de cultivos, frutales y de otro tipo. Pues me imagino que como había tanta producción, ese era el objetivo, ¿no? Llegar esa producción a Madrid y así. Sí, ese era el principal motivo, porque era una tierra bastante fértil y, bueno, desde los pinos que eran maderables para madera hasta, bueno, los cultivos de, ya sabéis, de higos, el Valle del Tietar es fértil. Entonces, incluso crearon por la zona una pequeña cancioncilla que luego veremos también en el documental y era muy interesante. La verdad es que era un proyecto muy ambicioso que, bueno, quedó un poquito paralizado. ¿Conocías, Vicente, antes de hacer la ruta, que allí se proyectó esa vía? Sí. Lo que pasa es que no conoce el tramo de ruta que vamos a ver, no la conocía, pero sí, desde hace muchos años. De hecho, teníamos intención de hacer esta pequeña ruta desde hace años ya. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias, pues una vez hubo unas cosas y otras por otras, no lo habíamos podido hacer. Además es una ruta muy sencilla y muy fácil de realizar. Pues si quieres danos paso, Vicente, y así la vemos. Vale. Pues vamos a ver un trozo del recorrido del ferrocarril fallido del Valle del Tietar. En este caso transcurre desde Ladrada hasta Sotillo.
Nuestro destino de hoy nos llevará a La Adrada. Salimos por la Nacional 403. Pasamos por el Barraco. Cruzamos el puente de la Gamnata sobre el Alberche y atravesamos las calas del Burguillo. Dejando atrás el Tiemblo y pasando brevemente por la Comunidad madrileña, llegaremos a La Adrada. El paisaje, con palmeras incluidas, nos recuerda que estamos en pleno Valle del Tiétar. Aparcamos el coche y comenzamos la ruta a pie sobre un antiguo trazado que se creó con la intención de unir por ferrocarril Madrid con Arenas de San Pedro. En 1892 se mencionaba la posibilidad de dar salida a las riquezas del valle por ferrocarril, e incluso una coplilla cantada en 1925 decía: «Valle del Tiétar famoso, tan hermoso y tan gentil, ¿qué sería si tuviese siquiera ferrocarril?». Aunque eso nunca ocurrió, sí se iniciaron las obras, pero la guerra civil paralizó estos planes y hoy día solo quedan retazos fragmentados, utilizados como rutas para senderistas y amantes de la bicicleta de montaña. Ahora caminamos siguiendo el amplio sendero sobre el que deberían estar las vías y haber circulado el fallido tren. El camino es muy accesible y puede realizarse en familia, ya que apenas existen cuestas pronunciadas. Lo ideal es hacerlo a finales de la primavera, aunque en verano tendremos a sus márgenes buenas sombras donde descansar y cobijarnos. Algunos de los pinos que encontramos tienen un tamaño considerable y la riqueza de su flora es amplia y variada. Un hermoso bosque con pequeños prados herbáceos nos rodea. La climatología de la zona hace ideal este recorrido en cualquier época del año, aunque en verano deberemos tomar las precauciones pertinentes con el sol y sobre todo hidratarnos bien. Avanzamos sin apenas dificultad, contemplando el paisaje que nos envuelve, y atravesamos algunos tramos en los que fue necesario horadar la roca para abrir paso a un ferrocarril que nunca llegó a existir. El trazado inicial ha sido fragmentado a través del tiempo y hoy día es imposible recorrerlo en su totalidad. Creemos que el trazado de la vía continuaría por aquí, pero vemos aquí una alambrada que no sabemos si corta el camino o no, pero nos obliga a hacer un rodeo para poder seguir. Bueno, tenemos un pequeño problema. Es que hemos llegado a la urbanización, a una urbanización por aquí, donde acaba el camino del trazado de las vías de ferrocarril, y estamos intentando buscar por dónde continúa. Llevamos dando vueltas un buen rato y no lo encontramos. Esperemos que no tengamos que regresar por el mismo camino por el que hemos venido. Un gato nos observa plácidamente, sin apenas inmutarse con nuestra presencia.
hemos tenido que regresar por el mismo camino que hemos venido. La vía de ferrocarril, el trazado del ferrocarril ya está bastante fragmentado y no encontramos por dónde seguir, así que damos la vuelta, regresamos por donde hemos venido tranquilamente, haciendo fotografías. Retomamos el camino de vuelta con total tranquilidad y al tener tiempo de sobra nos permitirá observar con más detenimiento la riqueza del entorno. Como es un recorrido más bien corto, podemos deleitarnos con los colores y aromas que tenemos a nuestro alrededor. Un tendido eléctrico muestra la protección contra las colisiones de aves, ya que estamos en una zona con especies protegidas. La flora arbustiva y herbácea también destaca por aquí. Los cantuesos ofrecen un aroma que impresiona al caminar cerca de ellos y son también aprovechados por numerosos polinizadores. Un pequeño puente, apenas apreciable desde arriba, sobre el trazado de las vías, nos llama la atención. Bueno, vemos que la infraestructura que se montó para el trazado de las vías de ferrocarril fue bastante buena, lo poco que se hizo, porque hemos visto este puente y un poquito más para adelante hay otro más para que discurriera el agua y no interfiriera en el trazado. Bueno, voy a salir rápido aquí porque está lleno de mosquitos y me van a acribillar. Frente a nosotros, la Sierra de Gredos y su grandeza y frondosidad en la zona sur. Nos detenemos a contemplar la variedad de flora que existe por aquí, como estos hermosos tréboles, algunas manzanillas amarillas, un pequeño campo de borrajas, o el conocido como cardo mariano, que por aquí alcanza un considerable tamaño y altura. Y no hay que olvidar las jaras pringosas, colonizadas por numerosos escarabajos florícolas. Después de una buena sesión de fotos para documentar las plantas, seguimos el camino hacia La Adrada y a lo lejos contemplamos su castillo que vamos a visitar. El castillo de La Adrada es una excelente muestra de la arquitectura medieval de la provincia de Ávila. Tras varios años de reforma, se inauguró en 2004.
Ladrada fue nombrada villa en 1393 por Enrique III. Accedemos a sus almenas a través de unos peldaños empinados y una escalera de caracol. Desde aquí tenemos una impresionante vista del entorno que nos rodea y contemplamos también el patio del castillo, que en su origen fue iglesia, y algunas de sus estancias. El guía del castillo nos informa sobre sus características y nos comenta algunas de las rutas que podremos realizar por los alrededores. Muy bonito está el castillo, la verdad, muy bien. Está muy bien, Sugerente es la estancia aquí. Y vemos cómo se mezclan de forma coherente las zonas nuevas y restauradas con los restos del edificio inicial. Se ubica aquí un centro de interpretación histórica del Valle del Tiétar. En él, una maqueta a escala nos permite echar un vistazo a la edificación y contemplar las características del conjunto. También nos ofrece diversa información histórica y monumental de la comarca. Las almenas de la zona sur también son visitables y recorriéndolas nos ofrece una visión totalmente distinta a las de la norte. Hemos completado la ruta hoy con una visita al castillo de Ladrada. Es un castillo bastante restaurado, pero muy bien aprovechado porque podemos visitar previo pago, pero bueno, es asequible. El museo que hay aquí, que es muy interesante. También podemos hacer una visita al exterior sin pagar nada, es libre, pero aconsejamos a todo el que dé una vuelta por aquí, por estas tierras y especialmente por Ladrada, que haga una visita a este museo, a este castillo, porque se va a llevar una grata sorpresa. Bajamos hacia el coche y regresamos a Ávila con el fallido ferrocarril del Tiétar en nuestra mente y sobre todo recordando una ruta corta pero intensa y una naturaleza exuberante.
Pues ya lo han podido ver, que Vicente y todo su equipo se trasladaron hasta el Valle del Tietar en busca de esas vías, pero no encontrasteis todo el camino, Vicente, ¿qué pasó? Sí, bueno, pues fíjate, como hemos visto es un proyecto muy antiguo, pues antes de la Guerra Civil, y se empezaron a hacer, de hecho se hicieron el trazado para las vías, es por donde hemos transcurrido, y llegaba pues bastante, es decir, prácticamente el trazado estaba hecho, por lo menos hasta pasado incluso Ladrada. Lo que pasa es que, bueno, en tiempos llegó la Guerra Civil, se olvidó el proyecto ese, entonces quedó abandonado Y no claro, se retomó luego, ¿no? no se retomó y bueno, se ha ido invadiendo, unas serían propiedades municipales, otras incluso a lo mejor habían sido expropiadas, entonces se han ido construyendo urbanizaciones y bueno, el trazado ha quedado fragmentado totalmente. Pero bueno, quedan trozos como este que hemos hecho el recorrido, que muy interesantes porque sobre todo por la zona del Tietar, sabes que la fauna y la flora y la temperatura es muy agradable para hacer este tipo de visitas. Y en este caso el recorrido desde Ladrada pues es muy asequible, no tiene grandes cuestas, se puede ir con toda la familia, siempre que no sea en pleno verano, y si es en pleno verano pues con buenos gorros y con agua. Gorros. Y aprovechasteis ya que no pudisteis seguir todo el trazado, ¿no? A ver el patrimonio también. Sí, sí, bueno, de todos modos el trazado, yendo que no sea en pleno verano como te he dicho, como hemos visto hay una fauna y una flora muy interesantes. La fauna es más complicada de ver, pero la flora a los lados del trazado de la vía, pues hay pues, borrajas, cardos marianos impresionantes, bueno, los pinos, lavandas, cantuesos, es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo. Y luego, claro, ya que no encontramos dónde seguir, pues la ruta se nos hizo un poco corta para nosotros que estamos acostumbrados a hacer rutas más largas. Entonces ya aprovechamos, como en el castillo de Ladrada se veía desde el trazado de las vías, pues dijimos, pues vamos a ver un poquito el patrimonio histórico. Y a conocer la historia también. Y a conocer la historia porque está muy bien acondicionado, hay que reconocer que se nota mucho la restauración, pero claro, era un castillo que estaba derruido. Y hay que aprovechar, hay que recuperarlo para poderlo mostrar. Que en principio parece que fue una iglesia, luego posteriormente un señor feudal pues construyó allí el castillo y los restos que quedan han sido restaurados bastante bien y tienen un museo ahí etnográfico y de toda la zona del Tietar, en la cual te explican bastante bien las características. Bueno, pues ahora en este verano seguro que mucha gente se anima a ir a toda esa zona del Valle del Tietar, que es muy bonita. Nosotros vamos a hacer una pequeña parada y enseguida volvemos porque la tecnología va a ser protagonista. Si quieren aprender a hacer una página web de forma sencilla, Vicente nos va a dar las pautas porque nos ha traído una demo bien explicada y también con esa conocida inteligencia artificial, Vicente, que está tan de moda. Sí, sí, la inteligencia artificial se ha metido en nuestras vidas. De repente. De repente y a presión. Es decir, ahora en todos los sitios estamos escuchando inteligencia artificial, y bueno, es un mecanismo, una tecnología que es muy buena, es positiva, si se sabe emplear bien, pero también tiene sus consecuencias y sus cosas negativas porque va a llegar un momento en que no vamos a saber qué creernos de lo que vemos, porque ya incluso hay vídeos que suplantan a personas con su voz y relatos también de voz que no están dichos por quien parece ser que se han dicho, fotografías falsas. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, libros escritos completamente por inteligencia artificial, entonces, bueno... Imagínate, Vicente, que vamos a la librería a un libro y, ala, así, de la noche a la mañana, la inteligencia artificial te lo escribe y ya está, un bestseller. Sí. Pues la verdad es que capacidad para ello sí que tiene y se está desarrollando a un ritmo desenfrenado, entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. De hecho, yo he hecho experimentos también, bueno, mucha gente con la inteligencia artificial preguntándola sobre sus propios perjuicios y sobre si era capaz de destruirnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y qué dice la inteligencia artificial? Tiene sus dudas, dice que la inteligencia artificial es buena, pero que puede utilizarse también para cosas negativas y que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ella misma dice que hay que tener cuidado con ella misma. Sí, lo dice ella misma. Entonces, bueno, en esta demo vamos a ver unas cómo consecuencias. Utilizarla bien, ¿no? Cómo utilizarla bien, como tú dices, y sobre todo en este programa Website X5
la versión profesional, que es la que tiene incorporada la inteligencia artificial, pues cómo es capaz de crearnos textos simplemente diciéndolo de qué queremos hacer un texto. Por ejemplo, decimos, bueno, quiero hacer un texto para esta página web sobre fotografía y naturaleza. Pues tú le dices, bueno, hazme un texto de fotografía y naturaleza. Y como vamos a ver a continuación, te redacta el texto bastante bien. Es decir, incluso podemos darlo por válido si no somos muy exquisitos, y nos hace textos bastante interesantes. Pues si te parece, Vicente, vamos a ver esa demo. En este vídeo vamos a ver cómo una de las principales aplicaciones para hacer página web, Website X5, ha incorporado la inteligencia artificial también para crear estas páginas. Entonces vamos a ver una pequeña demostración de algunas de sus numerosas novedades que incorpora la versión Pro, la versión profesional 2023. Una vez abierto el programa, nos reconoce como usuario registrado y podemos empezar ya a trabajar con él. Las preferencias son similares a las versiones anteriores, entonces conviene tener activado que nos busque actualizaciones cuando inicie el programa. Viene bien que nos muestre las sugerencias. El idioma, por supuesto, podemos elegir el que queramos, en nuestro caso el español, y actualizar las páginas mientras se modifica el proyecto, y la vista previa, que eso nos viene bien para que no se nos pierdan los cambios, pero en nuestro caso, como es una demo, pues lo vamos a desactivar. Bien, lo primero que vemos es su amplia gama de páginas que podemos utilizar para fabricar la nuestra. Vemos que hay muchísimas páginas. Las podemos visualizar como iconos pequeños o iconos más grandes. Vemos que hay algunas de pago que son bastante más completas, pero nos podemos apañar bastante bien con las numerosas web que tiene, que son gratuitas. En este caso vamos a optar por fotografía y naturaleza, porque vamos a crear una página web basada en esta plantilla de, digamos, un estudio de fotografía como ejemplo. Por supuesto, podemos visualizar antes de incorporar la página para modificarla. Podemos hacer una vista previa a ver cómo es, a ver si nos gusta o nos interesa. ¿Que vemos que nos resulta interesante? Pues hacemos doble clic en la página que hemos visto y Website nos la incorporará. Bien, una vez incorporada, pues vemos que el entorno gráfico se ha adaptado a la nueva versión de Windows, al Windows 11, con unos iconos pues similares, dando un aspecto bastante más moderno y similar. Y bueno, vamos a empezar a hacer los datos principales de nuestra página, los ajustes principales. Y nada más comenzar, prácticamente vemos un icono nuevo que no existía antes, que es el Magic Text, que digamos que es la inteligencia artificial que nos va a crear nuestros propios textos si no estamos muy inspirados. Vamos a probar con el título. Bueno, un título no suele ser muy complejo, pero bueno, hay veces que la inspiración nos llega y en este caso Website y su inteligencia artificial nos puede ayudar. Simplemente le decimos de qué va a ir nuestra página web. Una simple información y generando texto. Entonces nos sugiere un título para nuestra página. Bueno, vemos que no está mal, así que le podemos incorporar al texto también. Vamos a probar de nuevo. Como vemos, nos ha guardado la información anterior, entonces vamos a insertarlo en nuestro título. Podemos bien copiar texto y pegarlo o directamente insertar el título, como vemos aquí. ¿Qué hacemos con la descripción de la página? Pues vamos a hacer algo similar. Vamos a utilizar el texto mágico o la inteligencia artificial de Website y vamos a hacer clic en su icono para ver qué nos sugiere. En este caso vemos que aparece ya párrafo, no título.
y vamos a decirle que nos genere automáticamente. En este caso no vamos a darle nada para el texto, sino que va a utilizar automáticamente lo que habíamos generado antes. Bien, vemos que nos ha creado un párrafo automáticamente. Si estamos conformes con él, pues podemos incorporarlo, insertarlo directamente. Bueno, rellenamos la información básica, los datos, el autor del sitio, a qué pertenece nuestra web, si es pues, de compra y venta, de fotografía, de naturaleza, de rutas, el idioma, los iconos que queremos generar para que aparezcan en nuestra página, tanto el icono de la página como el icono del sitio. Son datos generales que estos sí que los teníamos anteriormente. Y hacemos un recorrido básico, muy básico, porque sería interminable hacer una demo de todo el programa. Desde aquí podremos configurar pues, todo lo básico de la plantilla. El diseño adaptable, la estructura, el contenido, el estilo de los textos, los tooltip, que son cuando pasamos un ratón por encima, cómo se adapta y muchísimas cosas. En el caso del diseño adaptable, pues es si queremos hacer una página que se adapte automáticamente al móvil, a la tablet y al PC, que será lo más normal que deseemos, o si queremos solo un sitio web de escritorio, que normalmente pues ya se utiliza menos porque ya usamos mucho los móviles y las tablets. Pero bueno, ahí tenemos la opción. También en la estructura de la plantilla pues podemos poner aquí los márgenes que deseamos que queden y muchísimas opciones que son configurables por el usuario. Y en cuanto a la creación de la página, pues podemos echar un vistazo a cómo está estructurada por medio de plantillas y de cuadrículas, y aquí podremos cambiar un poco ya la información de la plantilla que hemos incorporado, ya adaptándolo al texto que queremos poner nosotros. Por ejemplo, aquí cambiamos el título. Realizamos una vista previa. Como es la primera vez que la hemos hecho después de cargarla, primero nos lo va a guardar en nuestro ordenador, el programa website, y ahora damos vista previa y nos visualiza cómo iría quedando. Bueno, como vemos que los títulos de la página, de las pestañas, están aún en inglés, pues vamos a cambiarlos. Ponemos estudio, galería y contacto para adaptarlos a nuestro idioma. Vemos que funciona perfectamente y es muy fácil cambiar ese aspecto. Visualizamos también cómo quedaría en formato tablet y en formato móvil, que con un simple clic pues vemos cómo quedaría. También podemos generar para verlo mejor un código QR que escanearíamos con el móvil y veríamos realmente cómo quedaría en nuestro móvil esa página web, ¿vale? Y ahora vamos
de nuevo utilizar el texto mágico, la inteligencia artificial de Website, para que nos genere un texto de nuestra página principal. Borramos lo que había y le decimos que nos genere algo, pero vemos que este editor de texto mágico o inteligencia artificial es muy configurable, es decir, podemos decir que nos cree un texto divertido, un texto profesional, informal, conciso, entusiasta, en fin, tiene una variedad bastante grande. Entonces desde aquí lo configuramos y aquí le decimos qué es importante mencionar en nuestro texto, de qué va nuestra página web. Pues decimos naturaleza, paisajes y retratos, por ejemplo. Y entonces nos va a crear un texto automáticamente. He de confesar que me ha sorprendido la rapidez, porque normalmente la inteligencia artificial hay veces que está saturada y tarda mucho en reaccionar, pero en las pruebas que he hecho con Website responde con bastante rapidez. Hemos visto el texto que nos ha creado, ahora vamos a hacerle, digamos, más profesional, pero sin incluir nada, es decir, decimos lo mismo que antes, naturaleza, paisajes y retratos. Bien, vemos que nos ha ampliado bastante más el texto y ha utilizado palabras algo más técnicas, es decir, no es tan simple como el anterior, y este pues nos puede venir bien para insertar en nuestra web. Hacemos una vista previa a ver cómo queda y vemos pues que ha cambiado el texto, se ha incorporado el texto automáticamente con inteligencia artificial y bueno, hemos tenido que pensar poco para crear este texto, la verdad. Ahora veamos otra de las novedades que incorpora esta versión. Estamos hablando siempre de la versión Pro, es la galería, el objeto galería, que es así que podemos crear una galería de imágenes que antes aparecía como un listado, y en esta versión lo vemos ya con iconos bastante visibles, bastante interesantes, sobre las imágenes que queremos en nuestra galería. Podemos moverlas de un lugar a otro de modo visual, que antes no podíamos hacerlo así, con lo cual nos da mucha más rapidez y veremos realmente la colocación de las imágenes, cómo nos aparecerían luego en la web. Vemos que son configurables todas las imágenes, pues podemos hacer un montón de filtros, de máscaras, de efectos, incluso tenemos una biblioteca ya creada de efectos básicos que podemos incorporar a nuestras imágenes. Pero lo interesante aquí es eso, que es mucho más visual que antes y podemos mover las imágenes con un simple clic. Vamos a ver una vista previa, cómo quedaría. Y vemos aquí que nos quedaría colocado tal como lo habíamos creado nosotros. También este tipo de galerías, que son objetos que incorpora el programa, pues podemos modificarlas y ponerlas para que se vean de otra manera. En vez de verse como cuadrícula, que se vea una foto más grande y otras debajo, es muy configurable. Vamos a hacer una vista previa con el cambio que hemos hecho y vemos que ahora, en lugar de aparecernos todas las fotos en pequeño, pues vemos una arriba que se va moviendo automáticamente y va apareciendo una nueva. Podemos ponerlo para ver cómo nos quedaría en el móvil también. Y vemos que funciona pues bastante bien. Otro de los puntos fuertes de este programa también, sobre todo de la versión Pro,
profesional, aunque las otras también permiten configurar una pequeña tienda de catálogo de productos, pero la versión Pro es muy completa y vamos a ver una pequeña muestra de qué podemos hacer con ella. Bueno, podemos crear un catálogo de nuestros productos, en este caso son fotografías que queremos vender o retratos que queremos vender, y podemos decirle cómo queremos que aparezcan en la web. Vemos que los ajustes de la plantilla han cambiado respecto a la versión anterior, que eran mucho más lineales. Bueno, y el carrito de la compra, pues le podemos configurar según lo que nosotros queramos, es decir, categorías de productos, por ejemplo, fotografías, y dentro de fotografías pues podemos decir diferentes fotografías, retratos, paisajes. Todo esto es configurable y podemos poner muchísima información: qué tipo de retrato es, si es sobre papel, sobre aluminio, sobre madera, el precio que queremos, el IVA que se le aplicaría. Por supuesto, adjuntamos una imagen para que se vea bien, una imagen o varias. Incluso podemos hacer una galería de imágenes. Si es un producto digital que vendamos digitalmente, en vez de en papel, por ejemplo, pues el producto le podríamos vender para descarga. Es inmensa las posibilidades que tenemos aquí. Incluso podemos hacer descuentos. En este caso nosotros vamos a poner que si nos compran 2 fotografías, pues podemos hacer un pequeño descuento, que luego veremos al final cómo lo interpreta el programa. Y el código SQ, que el código SKU es para los que manejan almacén y tiendas, saben que es un código personalizado de productos para el control de stock y ventas. Bueno, más o menos hemos configurado nuestra tienda online con un par de ejemplos nada más, claro. Y vamos a ver una vista previa, a ver cómo quedaría. Bien, pues aquí vemos las 2 fotografías que hemos puesto a la venta. Vemos que ahí informa que hay un descuento si compras 2 o más productos. En la puesta de sol lo mismo, 2 o más productos. Y vamos a ver si funciona. Vamos a poner 2 productos en vez de 1. Y en el otro vamos a poner 2 también en vez de 1. Que vamos a añadir a la cesta de la compra. Vale, vemos que queda ahí. El descuento no aparecerá hasta el final, ¿vale? Cuando hagamos ya la compra. Ahora vamos a proceder con el pedido. No queremos más que esas 4 fotografías. Y vemos que ahí se señala ya el descuento que hemos puesto. Aparece el descuento en ambas opciones. Bueno, procedemos con el pedido y rellenamos los datos. Vale, website tiene opciones, pues eso, podemos pagar a través de PayPal, contra reembolso, transferencia, eso todo es configurable y bueno, no es el momento ahora de ponerlo aquí porque se nos alargaría mucho el programa. Y bueno, la exportación pues es bastante buena, como en versiones anteriores. Podemos optimizar el sitio, es decir, para ver qué fallos tenemos, si es que tenemos alguno. El propio programa pues nos diría los fallos que tenemos, si hay fotos muy pesadas, muy grandes, o se nos ha olvidado poner algo. Es bastante intuitivo y muy interesante. Todo el proyecto le podemos optimizar también, incluso generando fotografías de más pequeño tamaño, y podemos exportar el sitio por ejemplo a un DVD o a una carpeta por si queremos guardarlo, y también exportar el proyecto, que eso sería de formato comprimido, para poderlo incorporar pues en otra versión del programa o en otro ordenador que tengamos el programa también. Incluso podemos reducir aquí las imágenes para que nos ocupen menos. Pues vamos a optar en este caso por exportar a una carpeta el producto comprimido, y vemos que no tarda nada, en unos segundos prácticamente. Y bueno, estas son algunas de las novedades
que hay que destacar sobre todo la visualización, los iconos y la inteligencia artificial. Recordamos que Incomedia también posee tiene el programa Web Animator, que es para hacer animaciones, que sustituye al Flash, que algunos recordarán. Ahora son animaciones HTML5 que se pueden incorporar también a Website X5. Lo acaban de ver, cómo esa inteligencia artificial se ha metido de lleno en nuestras vidas para hacernos pues las actividades y trabajo también más sencillo, pero como decía Vicente, también hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarla y a la hora de ver pues una noticia, un vídeo, incluso una fotografía, como decíamos antes, ¿no, Vicente? Que puede estar la inteligencia artificial de por medio. Sí, como hemos comentado antes, se ha irrumpido en nuestras vidas para quedarse. Y ya no conviene bien no fiarnos ya de todo lo que vemos ya en YouTube, fiarnos un poquito más de los medios profesionales que suelen contrastar las noticias, y es que son capaces ya la inteligencia artificial de crear vídeos de personas hablando y diciendo barbaridades y realmente no son ellos, de crear textos que parece que están hechos por una persona y son automáticos totalmente. Entonces, bueno, es bastante peligrosa, pero también es beneficiosa para aspectos como este que hemos visto, de crear en el programa Website X5, que es muy completo y siempre ha sido un programa bueno para hacer páginas web porque es sencillo, aunque puedes complicarlo todo lo que tú quieras, pero en este aspecto, si no estás muy inspirado, no sabes qué poner en un texto, te ayuda bastante, porque simplemente con definir tú qué es lo que quieres, es decir, por ejemplo, haces una página web de naturaleza y senderismo, por ejemplo, pues le puedes decir, como hemos visto, pues escríbeme un párrafo sobre naturaleza y senderismo. Te lo genera. Y ahí hace su literatura. Y además, en esta versión, esta novedad que tiene el Website X5, es que puedes hacerlo de varias formas. Es decir, si quieres hacerlo de forma seria, más profesional, más desenfadada. Ah, sí, lo ponías tú, ¿no? Que marcabas más divertida, más profesional, más resumida. Es decir, te da bastantes opciones y yo como hemos visto en la demo, se ve la comparación. Las he probado y sí que difieren bastante de unas a otras. Entonces, es un programa que es interesante. Hay varias versiones, la profesional es la más completa con inteligencia artificial, pero Website X5 tiene también algunas versiones más baratas y fáciles. Más asequibles, ¿no? Más asequibles, aunque no incorpora esto, pero sí que incorpora las otras novedades que hemos visto antes, como galerías fotográficas, modificar plantillas de páginas web para adaptarlo a la nuestra. Y bueno, sobre todo, pues la gente que controla esto y que es profesional puede meter código también HTML o código CSS para hacerlo mucho más completa. Pero bueno, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y hay que aprovecharla en lo positivo, ¿no te parece, Vicente? Exactamente. Pues si te parece, vamos a irnos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de libros, vamos a hablar también de algún artilugio que nos ha traído por aquí Vicente y de alguna cosita más. Enseguida estamos de vuelta. Momento ahora para relajarnos, pero también para conocer otro tipo de rutas. Creo que en esta ocasión por nuestra tierra, ¿no? Por Castilla y León, Vicente. Sí, es de una serie que hemos traído en otras ocasiones, de Anaya Turing, que un título genérico de 101 lugares de Castilla y León. Sorprendentes. Sí, hay veces que pues 101 rutas, en este caso son 101 lugares sorprendentes de Castilla y León. Y Ávila tiene bastante protagonismo, como no era menos de esperar. Hombre, claro. En este caso, porque hay yo creo que hasta 9 localidades abulenses que están reflejadas en este libro. Entonces, lo característico de esta serie de 101 lugares, pues es que nos indican mapas de posición, las características del lugar donde se va, un texto no muy amplio pero fácil de leer y una fotografía o varias identificativas. Entonces, vemos que aquí sí que encontramos bastantes de Ávila, en este caso Madrigal. Está buscando, Vicente. Estoy buscando. Arévalo. Sí, Arévalo, como vemos, pues tiene una fotografía, el mapa de localización, las características lo característico también para comer allí en el lugar. Pues en Arévalo comer se come bien también. En Arévalo y en toda la provincia, pero en Arévalo especialmente. Bonilla de la Sierra, que es un lugar muy desconocido incluso para algunos abulenses todavía, a pesar de que es uno de los pueblos más bonitos. Uno de los pueblos históricos más bonitos
y también ahí la cabecera del río con unos meandros espectaculares y muy desconocido, pero es sorprendente, como dice también aquí el libro. Vamos a ir viendo algunos también. Ese es el castillo de Manque Manque-os-Pese, aquí pone aunque os pese, pero bueno, le conocemos todos como Manque-os-Pese. Eso es. Y le tenemos muy cerquita de aquí, y la fotografía, como vemos, es bastante espectacular. Y también nos cuenta un poquito la historia de este castillo, cómo surgió y el nombre también, de dónde viene. El Aravalle es una zona muy impresionante aquí de la provincia de Ourense, con mucho agua, muy fértil, y hemos hecho algunos recorridos también nosotros por el Aravalle, rodeado, como vemos aquí, de árboles, de sombras. El Aravalle yo lo definiría como pues un lugar de frondosidad y de agua. De nuestra provincia. Sí, hay unas rutas muy interesantes por allí, pues aquí en este libro pues nos indica una ruta genérica. O sea, en cada lugar nos indica algún tipo de ruta, o sí, en algunos, ¿no? Sí, nos indica más o menos por dónde se accede, cómo se va. Bueno, por ejemplo, en el Aravalle podemos ver muchas rutas circulares, pero bueno, este nos indica una de las ellas. tantas que tenemos que hacer por allí, porque no hay que perdérnosla. A ver, el Pozo de las Paredes también, bueno, es un lugar emblemático también en la provincia de Ávila y muy conocido por el puente romano este que hay ahí. Y visitado por pescadores y por bañistas en verano, sobre todo. De todo un poco. Las Cuevas del Valle no podía faltar. También un lugar también emblemático en la provincia de Ávila, con unas casas típicas con sus balconadas, sus tiestos y sus balconcillos, y sobre todo con gredos al fondo. El Castañar de Casillas, algunos no le conocen más el Castañar del Tiemblo. Del Tiemblo, pero es verdad que el Castañar... Yo he ido a hacer algún tipo de noticia de las castañas, precisamente, y hemos ido al Castañar, y es verdad que siempre decimos el Castañar del Tiemblo, pero hay otros castañares. Sí, pues el Castañar de Casillas también es un lugar muy, muy emblemático, interesante, frondoso y muy agradable de visitar, como dice aquí en el libro también. Las Cuevas del Águila, por supuesto. No podían faltar. No podían faltar. Ahora que en veranito allí hace calor, pero te metes en las cuevas. Sí, que ya hemos visto que en Ávila esta es la más emblemática, pero tenemos algunas cuevecillas pequeñitas que hemos visto. Con lo que te gustan a ti, Vicente. En nuestros documentales, y no son tan fáciles de visitar como estas, pero bueno, conviene hacer una visita también. Claro que sí. Lo que decíamos antes, el Castañar del Tiemblo. Castañar del Tiemblo, más conocido, tal vez masificado, incluso tiene problemas de masificación y bueno. A ver si se soluciona. Sí, es difícil porque bueno, el problema que tienen los sitios bonitos es que va mucha gente. Sí, va mucha gente y si se masifica pues pierde el encanto y la riqueza natural. Entonces hay que gestionarlo muy bien esto. Y yo creo que por último, Aldenueva de Santa Cruz, que es yo creo casi de las rutas más desconocidas. Yo no lo conozco. De este libro. Entonces tiene un patrimonio histórico muy curioso, que en el libro nos lo explica, y sí que merece la pena hacer una visita y conocer un poquito la historia, que como vemos es bastante interesante. Pues de Ávila eso de Ávila, sí, luego ya el libro sigue pues con otras rutas por toda Castilla y León, hace un recorrido desde el norte, centro y luego al sur de Castilla y León. Y que está bien conocido. Tiene otros lugares también muy interesantes, pero bueno, nos hemos centrado un poquito en los ourenses, que son los que más nos interesan a nosotros. Y pasamos del libro a algo que tiene sobre la mesa, porque si vamos a hacer algún tipo de ruta y, por ejemplo, nos quedamos, ya saben, sin batería en el móvil, ¿y dónde cargamos el móvil? Pues fíjate, Vicente? Es un artilugio muy curioso, que es un cargador solar portátil, que nos sirve para llevarlo en la mochila. Y no ocupa tampoco tanto. Sí, no, pero para llevarlos por fuera. Ah, vale, para que vaya cargando, ¿no? Sí, viene con unos ganchos, entonces tú lo pones arriba en las correas de la mochila. Sí, y entonces a medida que vas andando, pues el sol va dando en el panel y te va cargando. Entonces si tienes el cargador bajo o haces un viaje bastante largo que sabes que no te va a durar la batería del móvil, pues esto... Más ecológico que el sol no hay nada. No hay nada. Entonces, esto va directamente. El problema que tiene el cargador solar de este tipo es que si tú lo enchufas al móvil directamente, pues si hay momentos que no hay sol, sale el sol de golpe, pues puede sufrir el móvil. Entonces, lo interesante es hacerlo sobre una batería de estas portátiles también. Para entonces, que no haya ese problema, exactamente, ¿no? La batería es menos susceptible que el móvil,
Entonces la batería se cargaría y ya desde la batería cargaríamos Ya nuestro carga el móvil. Con cualquier tipo de conexión, Sí, más preparado para todo. exactamente, tiene móvil de iPhone, de conexión C, la estándar USB y también para tablets. Bueno. Entonces es un artilugio muy cómodo de llevar, le llevas en la mochila o colgado si hace mucho sol, y si son varios días pues le puedes dejar encima de una piedra cargando Es que eso la carga, batería. vamos, divinamente. Y nos vale, ya te digo, para móviles, para linternas, porque eso también es una linterna. Y es un artilugio muy fácil de llevar y muy fácil de encontrar. Eso en internet buscas. Este no nos lo ha enviado ninguna marca, me lo han regalado a mí, así que no sé ni dónde Ni se cómo vende. pero seguro que la gente... Pero en internet por seguramente que se internet. encuentran solares, baterías solares de este tipo y cargadores, y hay que aprovechar más la energía solar, que la tenemos ahí para todos. Bueno, Vicente, pues artilugio para cerrar temporada, y para cerrar temporada también habías preparado un QR para que la gente sí. en verano pueda ver nuestras rutas. Claro, es que hay gente que no la ha podido ver por alguna circunstancia. Entonces este QR que vemos ahí abajo, escaneándolo con el móvil o con una tablet, pues nos lleva directamente a los programas que hemos efectuado aquí de Ávila es así natural, directamente a la web, que lo tenemos colgado en YouTube. Entonces, gente que se ha perdido el programa porque o no ha tenido cobertura porque vive en un pueblo por ahí que no... YouTube llega a todas partes. Entonces, por medio de este QR puede ver todos los programas que hemos grabado, incluso este que estamos emitiendo dentro de unos días también estará colgado, también. Y otros anteriores. Bueno, la calidad en YouTube pues no es lo mismo que verlo en directo. Eso aquí, es así. Pero es una solución para todo el que no lo haya visto o quiera volvernos a ver otra vez. Bueno, Vicente, pues cerramos temporada. Balance, sí. ¿Qué balance haces de esta temporada? Bueno, ha sido muy interesante, muy variada. La verdad es que hemos hecho unos programas muy variados de todo tipo. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolos también. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino para la próxima primavera o para el verano. Ya Vicente, lo voy a chivar, Vicente, porque Vicente siempre me dice, bueno, esta temporada es la última. Yo siempre le animo. No, Vicente, tú tienes que seguir porque al final te encanta todo esto. Sí. Mucho trabajo, eso sí que es verdad. Es mucho trabajo, y lo que pasa es que bueno, yo implico a mucha gente. Sí, yo antes lo hacía yo solo con mi cámara. Y ahora llevas a más gente. Ahora el programa es mucho más completo, incluso utilizamos dron en algunas tomas. Llevo otros 3 compañeros con sus cámaras, y entonces ya no implico a mucha gente. Pero y lo bien que os lo pasáis, Sí, Vicente. bueno, nos lo pasamos bien, pero luego la ruta está bien, luego hay que trabajarlo en casa. Luego la postproducción, ya sabes tú lo que es, claro. Son muchas horas. A lo mejor para hacer un programa de 20 minutos que emitimos aquí, hay que grabar. Son 6 horas de grabación. Exactamente, no son 20 minutos claro, lo que se graba. 6 horas de grabación, tienes que meter un diálogo, tienes que hacer un guión, música. Tienes que meter música, que por supuesto quiero agradecer a Juan Carlos Delgado, que no se me olvide, que es el que nos ha hecho la cabecera también y la música de todos los documentales, que bueno, es un crack, es un genio, como sabéis, y muy agradecido a su música, porque estos programas, estos documentales no serían lo mismo sin la música de Juan Carlos. Bueno, Vicente, pues muy agradecidos desde la 8 Ávila también a ti y a todo tu equipo, y yo te emplazo a la próxima temporada. Te dejo tendida la mano y yo creo que nos veremos, Vicente, si a ti te parece. Bueno, ya... Piénsatelo. Ya veremos si nos veremos. Esto queda grabado, como me dicen desde realización, Óscar González Pato. Pues lo dicho, nosotros cerramos temporada y esperemos que la próxima pues estemos aquí de nuevo con Vicente, con todas esas rutas, demos, porque con Vicente aprendemos mucho, ustedes también y yo también. Ha sido un placer y seguro que nos volvemos a ver.